Señores, nueva bomba sobre la familia Trump. Y no estamos hablando de un pequeño escándalo, estamos hablando de 3.000 millones de dólares que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, recibió sin mover un solo dedo. Pero ¿de dónde viene este dinero? ¿Por qué lo recibió sin dar nada a cambio? Quédate conmigo porque en los próximos minutos voy a desglosarte todo este nuevo escándalo de corrupción y cómo puede afectar el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Pues bueno, entremos en materia. Para los que no lo sabían, Jared Kushner es el esposo de Ivanka Trump y es uno de los miembros claves dentro del círculo que tiene Donald Trump durante su presidencia. Mientras trabajaba como asesor de Trump en la Casa Blanca, Kushner cultivó relaciones muy cercanas con varios países en el Medio Oriente. En particular tenemos a Arabia Saudita, a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto no sería un problema si es que no fuera porque, tras dejar su puesto en la Casa Blanca en el año 2021, Kushner creó una firma de inversión llamada Affinity Partners. Hasta aquí todo normal, pero aquí viene el giro. Casi 2.000 millones de dólares de esa inversión provienen directamente del Fondo Soberano Saudí. ¿Y qué es lo que hizo Kushner con este dinero? Al menos nada que haya generado retorno a los saudíes o a cualquier otro inversor. No hizo nada. Esto ha puesto en alerta al Senado de los Estados Unidos, el cual actualmente ya está investigando si es que este dinero es simplemente una manera encubierta de influenciar a un posible gobierno de Trump en el futuro. Pero claro, pues, la gran pregunta que todos se hacen es la siguiente. ¿Por qué un país como Arabia Saudita o Qatar invertirían tanto dinero en una firma dirigida por alguien que no tiene experiencia previa en el manejo de fondos de inversión, al menos de este tipo? Recuerden que Kushner no tenía un historial en el mundo financiero hasta antes de casarse con Ivanka y hasta antes de entrar en la Casa Blanca. Literalmente, señores, su único mérito era ser parte de la familia de Donald Trump. Los informes indican que Affinity Partners recibió esta cantidad masiva de dinero sin ningún tipo de control o justificación comercial. O sea, no hubo retorno de inversión, no hubo beneficios para los saudíes y sin embargo ellos continuaron invirtiendo. Ahora, ¿por qué? Muchos analistas creen que esto es una forma de comprar influencia política a futuro, con la esperanza de que Donald Trump regrese al poder en este año 2024. Es por eso que los demócratas en el Senado están investigando todo este asunto desde hace ya un tiempo. Quieren saber si la familia Kushner está recibiendo pagos encubiertos para asegurar el apoyo de los saudíes y de otros países árabes si es que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Esto suena muy fuerte, señores, pero la historia no termina ahí. Este escándalo ha levantado todo tipo de opiniones, no solo de los demócratas. Tenemos a figuras muy importantes dentro del Partido Republicano que también han salido a criticar actualmente a Jared Kushner. Por ejemplo, tenemos al ex gobernador de Nueva Jersey que es Chris Christie. Es una de las voces más fuertes contra Kushner. En una reciente entrevista dijo que todo esto del escándalo en sí huele muy mal. Criticó duramente la forma en la cual Kushner manejó su papel tanto dentro como fuera de la Casa Blanca. Prácticamente esta mujer tiene un historial con la familia Kushner, porque fue pues quien como fiscal mandó a prisión al padre de Jared por varios delitos, incluyendo evasión fiscal. Desde entonces, la relación entre Christie y Kushner ha sido muy tensa. Entonces, pues no dudó en denunciar lo que llama como falta de ética por parte de Jared. Ahora no es la única persona. También tenemos a James Corn, un republicano y defensor de Donald Trump, que admitió en una entrevista de lo que supuestamente hizo Kushner, cruzar la línea de la ética. O sea, si hasta los aliados de Donald Trump están criticando a Jared Kushner, es porque la cosa es bastante seria.
Ahora todo esto nos lleva a Donald Trump. Muchos se estarán preguntando, ¿qué papel juega Trump en todo esto? Pues bueno, Jared Kushner no es tan solo su yerno, sino que fue uno de sus asesores más cercanos en política exterior. Durante su tiempo en la Casa Blanca, Donald Trump fortaleció las relaciones con Arabia Saudita, lo cual incluía enormes ventas de armas y de apoyo político. Lo más interesante es que aunque Donald Trump dejó la Casa Blanca en enero del año 2021, Jared Kushner continuó utilizando estas conexiones en el Medio Oriente para su propio beneficio. Incluso hizo viajes al extranjero pagados por los contribuyentes justo antes de que terminara su tiempo en la Casa Blanca, mientras todos en Estados Unidos estaban lidiando con el caos que dejó el 6 de enero. Adivinen qué, durante esos viajes, Jared Kushner estaba cerrando acuerdos para Affinity Partners, esta firma de inversión, la misma que estaría recibiendo posteriormente los $2.000 millones de Arabia Saudita más tarde. Señores, es como si todo estuviera planeado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Senado con todo este asunto? En junio del año 2021, los demócratas comenzaron a investigar las operaciones de este fondo de inversión Affinity Partners. También estuvieron traqueando, estuvieron siguiendo los flujos del dinero que estaban recibiendo de países extranjeros. El problema es que la firma de Kushner no ha reportado en sí algún tipo de beneficio a sus inversores, pero sí ha cobrado millones de dólares en comisiones. Además, el Senado también está muy preocupado porque casi el 99% de este dinero, que es el que maneja este fondo de inversión, Affinity Partners, viene plenamente de fuentes extranjeras. Y bueno, aquí viene algo bastante impactante. No se sabe quién es el quinto inversor de Jared Kushner. Solo se sabe que 2/3 de los fondos provienen de Arabia Saudita, pero no han revelado quién está detrás de esa quinta fuente de dinero. O sea, prácticamente puede ser un tema de mucha conspiración, mucho rumor, mucho escándalo y posibles sobornos políticos. Así que amigos, aquí estamos con todo lo que hemos hablado. Hoy quiero dejarles la gran pregunta, que es, en este caso, que es más una corrupción política, ¿ustedes qué creen? ¿Será que estamos viendo algo más grande? En mi opinión, parece que los saudíes y otros gobiernos extranjeros están utilizando a Kushner y por extensión a Donald Trump para ganar influencia en el futuro. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Será esto una movida política? ¿O simplemente serán negocios sucios? Dejen sus opiniones en los comentarios, porque quiero saber qué es lo que piensan sobre este tema tan controversial. Bueno señores, ya que están aquí, si les gustó este video y quieren más contenido sobre política, sobre escándalos que involucran a figuras tan poderosas, dale un like, compártelo con tus amigos y sobre todo suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos.